Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la transmisión anterior, porque en efecto, en ella hubo muchos recordatorios de lo que a veces se borra en la rutina de algunos asuntos cotidianos. Al trabajar sobre uno mismo, es realmente muy importante y actualizar estas pautas internas para no salirse del camino, para no desviarse de la ruta y para no perseguir falsas metas que son fácilmente puestas por el demonio para que una persona no gane la vida y para derribar al ángel, como usted dijo, ya en el despegue. Y en la transmisión de hoy también me gustaría comenzar con una pregunta que definitivamente concierne tanto el trabajo sobre uno mismo como un tema como la imagen dominante en la conciencia de una persona. Me gustaría citar una carta que hemos recibido. Me dirijo a ustedes con una gran petición para que me digan cómo sustituir la imagen dominante. En una de las transmisiones, Igor Mikhailovich propuso imaginar un elefante de color rosa con un brazalete dorado en la trompa y soltarlo a pasear para que este elefante pudiera corretear todo el tiempo que la persona quisiera. Así que me he sorprendido a mí mismo ante el hecho de que realmente no puedo retener esta imagen ni siquiera por un segundo. Mientras empiezo a imaginar un brazalete de oro, el elefante desaparece, por no decir que se va de paseo a cualquier parte. Durante los entrenamientos también me resulta extremadamente difícil imaginar algo. Según tengo entendido, esto significa que tengo una determinada imagen dominante. Me gustaría mucho sustituirla por la imagen dominante de la salvación espiritual. Dígame, por favor, ¿es posible hacerlo? Y si es posible, ¿cómo? ¿Existen algunas técnicas adicionales que puedan ayudar en este asunto? Por supuesto que las hay. La humanidad existe desde hace mucho tiempo, y durante todo el tiempo de su existencia, la gente siempre ha estado preocupada por su salvación espiritual, por ganar la vida eterna. Por supuesto, se han desarrollado muchas prácticas y técnicas diferentes. También trajeron aquí las técnicas, prácticas y conocimientos las personas que el Señor mismo envió aquí, aquellos que llamamos los profetas. Naturalmente, fueron desarrolladas muchas técnicas diversas, pero su esencia siempre se ha reducido a una cosa. ¿En qué consiste la diferencia? Cuando una persona imagina algo, al igual que un artista, dibuja imágenes en su mente. Por supuesto, mientras estás dibujando, un brazalete en la trompa de un elefante, no ves al elefante. Cuando estás dibujando un elefante, el brazalete desaparece. Y esa es la cuestión. No hay que imaginar en nuestro sentido habitual, sino ver. En otras palabras, uno como personalidad debería decirle a su conciencia lo que quiere, y la conciencia debería generar esta imagen para él. O sea, estar en una posición dominante como personalidad sobre su propia conciencia. Y eso es todo, tan simple. Pero para lograr esta simplicidad, tienes que trabajar mucho. Necesitas hacer mucho para que la conciencia empiece a obedecerte. No tú a ella, sino ella a ti. Y aquí surgen muchas preguntas diversas. Bueno, empecemos de... ¿Cómo adquirir estabilidad? Digamos que sí. Claro, por supuesto, si eliminamos toda esta fachada superficial religiosa, quedarán técnicas sencillas, claras y comprensibles. Empecemos por el mismo entrenamiento autógeno. Después de todo, da mucho. Y aquí no se trabaja para la imaginación, sino para el deseo de conseguir lo que necesitas. La diferencia es enorme. Es decir, quieres ver algo, entonces lo verás. Cuando simplemente le digas a la conciencia, muéstrame. Nada más. Pero la conciencia debe obedecerte. ¿Cómo desarrollar esta habilidad? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Lo he deseado y he imaginado. Bien, adelante. Deséalo e imagina. Y de nuevo, en cuanto empecemos a dibujar algo de forma fragmentada, no perdemos la imagen completa. Sin embargo, cuando tú como personalidad estás en una posición dominante, puedes hacer zoom en cualquier fragmento del elefante y examinar en detalle, ese mismo brazalete en su trompa sin perder el elefante. Si quieres, el elefante estará todo el día paseándose por la linde de un bosque, o no sé, en algún bosque, o donde quieras, incluso en el centro de una ciudad, da igual. Andará por una megalópolis entre la gente y lo vas a ver. Pero para hacer esto debes entrenar tu conciencia, para que sea obediente. Es entrenamiento autógeno y prácticas meditativas. Todo esto fue dicho y descrito.
solo que no debes desear lo que no necesitas. Pondré un ejemplo sencillo. Por ejemplo, me he comprado un arco y lo cuido. Lo guardo y lo sostengo en mis manos durante 3 horas al día. Díganme, si no sé tocar el violín y ni siquiera tengo un violín, ¿para qué necesito este arco? Una simple pregunta. Parece que no viene al caso. Ahora veámoslo desde otra perspectiva. Al fin y al cabo, muchos de nosotros utilizamos diferentes técnicas, incluidas meditativas, y diversos métodos que en realidad no necesitamos. Es decir, en primer lugar, una persona debe decidir qué quiere y por qué necesita una u otra técnica. Así, todo es muy sencillo. Hay 2 caminos, como dijo Bodhidharma en su tiempo. Hay un camino simple de alcanzar la vida eterna y hay un camino de servicio. Eso es todo. Si realmente emprendemos el camino espiritual, no hay un tercero. Aunque si tomamos a Gautama, él dio 3 caminos. Es realmente cierto. Es decir, 3 etapas o 3 pasos. El primero es alcanzar la paz, y él consideraba que esto era extremadamente importante. De hecho, estoy de acuerdo con él. Si una persona alcanza la paz, entonces, después de la muerte de su cuerpo físico, incluso después de convertirse en una subpersonalidad, no trae daño ni a sus seres cercanos y queridos, ni a sus amigos que sufren de subpersonalidades inquietas en primer lugar. Esto tampoco trae sufrimiento a la persona misma. Significa que la persona percibe el estado de su personalidad como un sueño. Simplemente se desconecta y deja de existir. Y eso también es una gran recompensa. No hay tormentos ni sufrimientos. No hay miles de años en un estado de insomnio y en un replanteamiento detallado de toda la vida que se ha vivido sin rumbo. Sí, nos parece que tenemos muchos objetivos en la vida y muchas cosas que hacer. Pero la cuestión es que no perdemos lo principal. Un ser humano está en este mundo no para reproducirse, construir una casa y adaptarse a la vida. Eso es evidente. Un ser humano está en este mundo para ganar la vida eterna. Esa es la cuestión. Mientras que Gautama creía que lo primero que un ser humano debe alcanzar es la paz. Lo segundo es ganar la vida. Y la tercera cosa, para aquellos que realmente llegan a conocer el amor de Dios, es ya el servicio. Es decir, una persona debe convertirse en un bodhisattva. Como es capaz de alcanzar el estado de bodhisattva, el estado de servicio supremo al mundo espiritual durante su vida, entonces es su deber hacerlo. Bueno, es fácil razonar desde la posición de Gautama, cuando has descubierto una comprensión de este mundo y toda su complejidad. Pero otra cosa es cuando has nacido en una familia corriente. No importa si la gente de allí era creyente o atea. Eso es lo que llamamos laicos. Es decir, tienes una vida laica ordinaria. Así que empiezas desde esta posición, porque sientes que quieres vivir. Quieres el amor de Dios, porque comprendes toda la fatalidad y sinsentido de esta existencia y, lo peor de todo, su finitud. Te das cuenta y comprendes que tú como personalidad no puedes morir, que hay algo más grande detrás de la muerte de tu cuerpo físico. Tú sientes esto. Y entonces te surge una pregunta. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? Y habiéndose dado cuenta de que el después existe, una persona empieza a buscar maneras de obtener la vida después de la muerte. Y aquí surgen muchas preguntas, sobre todo en las etapas iniciales de la formación. Tenemos muchas religiones. Está claro que si una persona profundiza en una religión y la estudia, encontrará en cualquier religión esos granos que la llevarán a la vida eterna. Pero, de nuevo, si una persona está en la vida mundana cotidiana y está preocupada por un montón de asuntos diversos, ¿tiene realmente tiempo solo para estudiar incluso su religión? Hace lo que se le dice y eso es todo. No se interesa por lo que hay más allá. O se le prohíbe hacerlo. Eso también ocurre a menudo. Los sacerdotes de muchas religiones simplemente prohíben a una persona estudiar algo o profundizar. Dicen, no lo entenderás, cometerás errores, nosotros te enseñaremos.
nosotros te diremos, dígame, si este sacerdote mismo no es más que un ser muerto, inevitablemente muerto, ¿cómo puede darle la vida si él mismo no la tiene? Esa es la respuesta. Y la persona empieza a sentir esto. Esto conduce a una disonancia interior en la persona. Por un lado, siente que está obligada a conseguir la vida, pero su conciencia le dice, ¿dónde la encontrarás? Y en este punto, la persona empieza a buscar. Naturalmente, se encuentra con diferentes técnicas, corriente oriental u occidental, no importa en qué agua entre. Lo importante es que comprenda que es agua, y que esta agua es capaz de darle vida. Así que se encuentra con una gran cantidad de prácticas diferentes. Y entonces comienzan situaciones curiosas. Una persona gasta tiempo, gasta su propia vida en aprender algo que simplemente no necesita, como el arco del que hablé. Nunca tocaré el violín, no sé tocarlo. Entonces, ¿para qué necesito este arco? Lo mismo para muchas personas que nunca emprenderán el camino del servicio, pero quieren ganar la vida, alcanzar el amor de Dios. ¿Para qué necesitan prácticas complejas que son necesarias para aquellos que han tomado el camino de un bodhisattva, que han emprendido el camino de servir al mundo espiritual en este mundo? Es la elección de esa persona. En este caso, se necesitan prácticas complejas, a veces muy complejas, que realmente dan a la persona ciertos poderes. Sin embargo, por todas partes, nuestra conciencia nos empuja a comprometernos en estas prácticas complejas. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de nuestra conciencia comprendemos perfectamente que estas prácticas específicas revelan capacidades no estándar, no como las de los demás, dan poder. Y después de obtener este poder, muy a menudo las personas se olvidan de por qué empezaron a realizar esas prácticas. Y ya empiezan a utilizar este poder para manipular a la gente. Es decir, al principio una persona empieza el camino espiritual e incluso toma el camino del servicio, pero con el tiempo se pone del lado del diablo y empieza a utilizar estas fuerzas recibidas y estas capacidades, no del todo ordinarias, no como las que tienen otras personas, para construir un negocio o para ganar cierta autoridad sobre la gente. ¿Es esto lo correcto? Por supuesto que no. Porque si una persona usa fuerzas que deberían ser usadas para el crecimiento espiritual y para servir al mundo espiritual, pero comienza a usarlas para sus propósitos personales y egoístas, será castigada muy severamente. Él crea problemas adicionales para sí mismo en el futuro. Pero, ¿esto realmente nos preocupa mientras estamos aquí y nos consideramos vivos? Por supuesto que no. Disfrutamos aquí de tener más capacidades que los demás. Disfrutamos de que empezamos a entender a la gente. Y la conciencia nos dice que la gente es demasiado primitiva. Son, perdón por la expresión, estúpidos como borregos. Basta con lavarles el cerebro y hacen lo que quiere el que los engaña. Al fin y al cabo, constantemente estamos siendo manipulados por personas así. ¿No es verdad? Lo es. Y muchos de ellos empezaron por el camino espiritual. Solo unas pocas de esas personas realmente fueron a estudiar especialmente esas tecnologías manipuladoras para llegar a ser lo que son ahora. Fue conscientemente y con comprensión. Mientras que muchos empezaron con buenos deseos, con aspiraciones maravillosas, y eventualmente descubrieron en sí mismos ciertas habilidades de esa visión, por lo menos, y entendimiento de cómo funciona nuestra conciencia, entendimiento de cómo funciona este mundo, y lo simple que es manipular y controlar la conciencia de otras personas. Y en ese momento uno mostraba debilidad, la debilidad ante las tentaciones de Satanás, y perdía el camino que había emprendido. Así que, como pueden ver, las herramientas también son bastante peligrosas. El camino más simple y seguro es el camino hacia el mundo espiritual para ganar la vida. Es sencillo. Basta con resistir al mal interiormente, comprender cómo funciona la conciencia, dejar de ser egoísta y no llevar una carga dentro.
Me refiero a la envidia, el odio, la ira o el rencor contra alguien. Una persona simplemente debe deshacerse de ellos. Y eso es todo. Olvidar y perdonar a todos y todas las cosas que te han agobiado de la forma más mínima. Empezar a amar a Dios, generar el amor de Dios en tu interior. Entonces Dios te amará a ti también. Y después de que hayas sentido el amor de Dios, nunca te separes de Él. Este es precisamente el camino más simple, que no te impide ni crear una familia ni trabajar. No te impide nada. Uno solo recibe ayuda del mundo espiritual en amor, alegría y en el logro de la vida. Y esto es realmente mucho. Es mucho mejor que la paz. Realmente es cierto. Por lo tanto, si comparamos lo que Gautama dijo y lo que Bodhidharma trajo aquí, hay una gran diferencia. En esencia es muy similar. ¿Por qué? Porque la esencia es la misma. Pero Bodhidharma desde el principio dividió el mundo en dos partes, es decir, el camino espiritual. El primer camino es para los laicos que van a ganar la vida. Y el segundo es el camino del servicio, es decir, el camino de un bodhisattva. Todo es muy sencillo. Él comprendía perfectamente las complejidades de este mundo y conocía perfectamente a la gente. Por eso, lo que daba era sencillo y claro. Y también comprendía perfectamente que cada persona aspira a convertirse en un campeón. De hecho, en cada uno de nosotros, nuestro demonio, ante todo, nos empuja a elevarnos por encima de la multitud por todos los medios posibles. Esto es lo que el demonio utiliza hábilmente en cada uno de nosotros. Él genera este deseo y con esta misma herramienta a veces derriba incluso a los ángeles en su despegue, por medio de la tentación. Una simple tentación trivial. A muchas personas les hace tomar la decisión equivocada. Y realmente, si una persona, una simple persona común como ustedes y nosotros, está ocupada con el trabajo, tiene una familia, tiene muchos asuntos, muchos problemas. Sin embargo, nadie le impide obtener la vida eterna. Nada ni nadie. Solo la conciencia que la debilita o la lleva por el camino equivocado. Después de todo, como ya hemos dicho, es suficiente lograr el amor de Dios y nunca separarse de Él. Es suficiente ser fiel a Dios y nunca traicionarlo. Es suficiente comprender y amar a las personas. Entonces no tendrás maldad, ni odio, ni envidia hacia ellas. Porque te das cuenta de que todo lo que una persona, otra persona adquiere en este mundo es temporal. Del mismo modo, todo lo que ganas en este mundo, excepto la vida eterna y el amor de Dios, es temporal. Cuando una persona entiende y conoce esta simple verdad, puede fácilmente alcanzar la puerta del paraíso, y no solo alcanzarla, sino entrar en ella. Un ser humano, durante su vida, puede ganar la vida. Sin embargo, cuando una persona elige algo más grande porque tiene la aspiración de llegar a ser el mejor, de convertirse en un campeón, entonces se embarca en el camino del servicio. Pero en este caso hay muchas condiciones, muchas prácticas, mucho trabajo, y hay una enorme responsabilidad. Además, este camino, como hemos dicho, es bastante inestable, pero para nosotros es interesante. Probar una práctica, luego probar otra, encontrar al menos algo en alguna parte que nos dé alguna fuerza. Saben, nuestra conciencia siempre busca confirmación. Nuestra conciencia siempre necesita algunos hechos materiales o pruebas. Y, por supuesto, las prácticas que utilizan los que emprenden el camino del servicio dan esas confirmaciones fácticas. ¿Por qué? Porque la persona adquiere una percepción ligeramente distinta de este mundo, una comprensión diferente del mismo. Pero estas prácticas no son más que herramientas, mientras que nosotros somos quienes las utilizamos. Y ahí es donde está todo el peligro. Por mucho que aspiramos a convertirnos en campeones, debemos recordar siempre una cosa, que en este mundo, para cada Vijay hay un Raja. Pondré un ejemplo simple. Tal vez les dará una comprensión.
Por ejemplo, en su tiempo vino a China Bodhidharma, vino al monasterio Shaolin, le dio a la gente Qigong, le dio conocimiento. Lo primero que empezó a utilizar fueron ejercicios físicos, gimnasia adecuada, la respiración. Pero además de todas las cosas que mejoran la salud y la carga física necesaria que introdujo para la disciplina de la mente, en primer lugar, cuando nuestro cuerpo está cargado, cuando las conciencias primaria y secundaria están centradas, uno como personalidad obtiene más libertad. Este camino a través del esfuerzo físico y la concentración es el más rápido y el más fácil. Y cuando llegó al monasterio, Bodhidharma quería que las personas que estaban en el Shaolin no tomen el camino de un laico. Después de todo, son monjes y, en su opinión, debían emprender el camino de un bodhisattva. Por eso había tales requisitos para ellos. Además de, digamos, entrenamiento físico, introdujo naturalmente las artes marciales. Es decir, empezó a enseñar a esos monjes a defenderse, a enfrentarse al mal, a los criminales armados, solo con las manos. ¿Por qué? Porque creía que los monjes no solo tenían que hacer que su mundo fuera seguro, sino que también tenían que ser responsables de los que vivían cerca del monasterio. Es decir, tenía que haber paz y orden, mientras que en aquella época había guerras. La gente que atacaba iba armada. Así que, en la opinión de Bodhidharma, los monjes no solo deberían utilizar las armas a la perfección, sino también ser capaces de resistir, digamos, a un criminal armado solo con sus propias manos. Por eso introdujo determinados entrenamientos, técnicas. Así surgió el Wushu, no solo el Qigong, sino también el famoso llamado Kung Fu Shaolin. Curiosamente, justo en el año 500, Bodhidharma organizó las competiciones, las famosas competiciones Bodhidharma. En estas competiciones participaban los mejores de los mejores luchadores. Por supuesto, Bodhidharma ganó la primera competición. Y 5 años más tarde organizó la segunda. Así ha continuado hasta ahora. Cada 5 años había, y sigue habiendo, una competición entre maestros, verdaderos maestros del combate sin armas. En ella no solo participan monjes de Shaolin y de otros monasterios, sino que también las escuelas de los clanes envían a sus representantes y celebran estas competiciones entre ellos. Según Bodhidharma, las competiciones son buenas porque hacen que la gente sea más consciente y seria en su entrenamiento físico. Esa es la razón por la que Bodhidharma introdujo esta competición. Así, en el 505, Bodhidharma también participó en el concurso y, naturalmente, ganó. La gente se indignó entonces. Claro, cuando Bodhidharma ganó la primera vez, luego la segunda, es injusto. Así que Bodhidharma estableció la regla de que si una persona gana 2 veces en estas competiciones, entonces no tiene derecho a participar en más competiciones. Así se estableció desde entonces. Y lo más notable es que después de Bodhidharma, solo ha habido 2 personas en 1500 años que consiguieron repetir lo que él hizo, ganando 2 veces estas competiciones. Entonces, a lo que voy, al parecer son los maestros de artes marciales que organizan competiciones en las que no hay reglas. Hay una regla. El que sale debe ganar. Y eso es todo. Igual que en la vida, si te enfrentas a un criminal, no negocias con él sobre reglas y todo lo demás. Sobrevive el que es más fuerte. Es decir, todo es de verdad. Y es de destacar que estas competiciones no duran rondas ni minutos. Por regla general, terminan literalmente en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque se reúnen los maestros y pareciera que son los mejores maestros del mundo. Pero ahora veamos esto desde una perspectiva un poco diferente. Digamos que si esos campeones que ganan la competición establecida por Bodhidharma salen, por ejemplo, en MMA o boxeo,
¿Qué pasaría? Se los diré. Perderían casi en un instante. ¿Por qué? Porque no sabrían qué hacer. Es curioso, pero es cierto. Parecen maestros de un nivel tan alto. Uno ha dedicado toda su vida a las artes marciales. ¿Cómo puede perder en MMA? Fácil, porque saldría ahí y se sentiría absolutamente limitado. ¿Por qué? Allí hay reglas y restricciones. Esa es la respuesta. Y la otra opción, un campeón mundial de boxeo, por ejemplo. En la transmisión anterior mencionamos a Mike Tyson y a Mohamed Ali. ¿Podría alguno de ellos ganar la competición establecida por Bodhidharma? Responderé, no. Perderían en el primer segundo. ¿Por qué? Porque no tienen que contraponer a esos maestros. Así que ya ves cómo todo es relativo en este mundo. Hay ciertas reglas, y esas reglas crean limitaciones o dan ventajas. Todo es muy simple. Lo mismo ocurre aquí, en nuestra vida cotidiana, como en los deportes, asimismo en el camino espiritual. Si elegimos el servicio, debemos atenernos a ciertas reglas. En primer lugar, debemos controlar nuestra conciencia. Y no es la conciencia la que debe controlarnos, sino nosotros a ella. Sin estudiar el funcionamiento y toda, yo diría, la mezquindad de nuestra conciencia, no podremos lograr lo que queremos. ¿Por qué? Porque nos engañará. Después de los primeros momentos, cuando recibamos al menos alguna fuerza adicional, nuestra conciencia nos hará usar esa fuerza contra la gente. Si no controlamos este demonio dentro de nosotros. Esto es así. Mucha gente pasó por eso. Pero mucha gente también fue capaz de oponerse a ello. Es realmente cierto. De nuevo, empezamos a hablar de Bodhidharma. En realidad, él dio dos caminos. Uno para los laicos capaces de ganar la vida y un camino de Bodhisattva. De hecho, muchas personas después de él lograron alcanzarlo en un corto periodo de tiempo. Más tarde, por supuesto, con el paso del tiempo, todo se transformó y cambió. ¿Por qué? Porque los registros de las palabras de Bodhidharma y la enseñanza que había dejado, la mayor parte se quemó cuando el monasterio Shaolin fue conquistado. Lo incendiaron y la biblioteca realmente se quemó. Y muchas cosas fueron posteriormente restauradas de memoria por los mismos monjes que sobrevivieron, y muchas otras se perdieron. De nuevo, el budismo tradicional se oponía un poco a lo que decía Bodhidharma. ¿Por qué? Porque él lo renovó, o para decirlo más correctamente, lo restableció. Eliminó todo lo añadido por la gente y restableció la pureza del budismo tal como era en tiempos de Gautama. Solo que Bodhidharma lo abrevió y simplificó la comprensión. Eso es todo. Naturalmente, lo que era inconveniente para otros... Bueno, pondré un ejemplo sencillo para que lo entiendan. De nuevo, esos mismos budistas de una de las corrientes, o más bien ramas de la corriente de los sombreros amarillos, pasaban toda su vida dedicándose a la purificación con fuego. Para su entender, fue caminar 50 pasos sobre brasas calientes cada noche. Si durante el día no trabajas lo suficiente en ti mismo, en tu conciencia, si no te preparas para dar esos 50 pasos sobre las brasas, definitivamente te quemarás los pies. Eso requería esfuerzos increíbles, una profundidad de concentración y una comprensión del todo. Y entonces, sí, el cuerpo de uno empezaba a funcionar como él quería. ¿Por qué? Porque así es como funcionamos. Donde invertimos nuestra atención, especialmente si la invertimos de forma muy concentrada, eso es lo que sucede. Y esas personas realmente podrían dar 50 pasos sobre las brasas. Algunos dirán, yo también he caminado sobre brasas, no es tan difícil. Saben, una cosa es dar 10 pasos, pero intenta dar 50. Ahí es donde necesitas un estado especial. Y su esencia es que nuestro cuerpo empieza a liberar más humedad de nuestras suelas, nada más. Pero una vez que perdemos la concentración, entonces, nuestro cuerpo deja de liberar esa humedad.
Mientras tanto, es una capa protectora que nos permite caminar esos 50 pasos. Entonces, ¿qué ocurrirá si nuestras suelas están secas mientras caminamos sobre brasas calientes? Una cosa es cuando hay un ligero contacto durante unos cuantos pasos, entonces no pasa nada. Pero cuando es más prolongado, la gente sufre quemaduras. Así que díganme, ¿tiene algún sentido vivir por el simple hecho de caminar sobre las brasas? Mientras tanto, la gente creía que así se purificaría. La pregunta es, ¿purificarse de qué? Es la misma pregunta, ¿saben? Que al principio. Cuando nos hicieron la pregunta sobre que incluso en las prácticas y meditaciones, una persona no puede imaginar algo. Pero, ¿qué se supone que uno debe imaginar en las prácticas? Tengo una contrapregunta. Al fin y al cabo, la práctica es la vida. Mientras que si imaginamos algo, nos engañamos a nosotros mismos a sabiendas. ¿No es así? Incluso el trabajo en prácticas más complejas, que en realidad no son necesarias para la mayoría de la gente, sino solo para quienes emprenden el camino del servicio. Por ejemplo, ese mismo Chevery, ¿verdad? Muchos lo conocen. Pues bien, es una práctica de propósito especial. Sí, se puede dominarla para entender lo que es, para obtener al menos una habilidad primaria y la confirmación de que el mundo es un poco diferente, no como lo conocíamos desde la infancia. Con este propósito se puede dominar, mientras que adentrarse en esta práctica, si no emprendes el servicio, es como comprarle un arco del violín. Esto es realmente así. ¿Te será realmente útil en tu vida diaria? Y aquí hay un punto. Te será útil si te desvías hacia el lado manipulador, si te dejas llevar por tu demonio. Mientras que con el logro del amor de Dios y la vida eterna, esta práctica no tiene ninguna relación. ¿Por qué? Porque se trata de una práctica de trabajo y, de hecho, solo es necesaria para aquellos que emprenden el camino del servicio. Ven lo sencillo que es todo. Sin embargo, pasamos mucho tiempo tratando de demostrar algo a nosotros mismos, de adquirir algunas habilidades. Y ganamos estas habilidades no para alcanzar el mundo de Dios, sino para establecernos en este mundo terrenal. Son tentaciones. Y este punto es extremadamente importante. Por ejemplo, les daré solo un ejemplo sencillo. En nuestra vida diaria surgió algún pensamiento y nos hemos perturbado, nos hemos distraído. Es un instante, pero ese instante rompe la cadena que constituye toda nuestra vida, esa cadena con la que atamos al diablo que llevamos dentro, a ese demonio que intenta manipularnos. Simplemente hemos sucumbido a la tentación. Hemos olvidado el amor de Dios. Nos hemos distraído con las cosas terrenales o hemos utilizado nuestra fuerza interior para resolver problemas terrenales y el demonio queda libre. Y entonces tendremos que hacer una nueva cadena a partir de cada instante de nuestra vida para tomar a ese Satanás. ¿Ven qué sencillo es todo? Disciplina, aspiración y habilidades elementales. Todo esto en conjunto es lo que realmente lo lleva a uno a la victoria. No importa a cuántas personas, a quién venzas en este mundo. Si no vences a tu propio demonio, perderás. Por eso la victoria sobre uno mismo es mucho más importante, porque solo la victoria sobre uno mismo es lo que da la vida eterna. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.